Muy bien, continuamos en el programa. Habíamos anunciado la presencia de Pedro Franque, exministro de Economía, está con nosotros y estábamos aprovechando la pausa porque aprovecho yo el último comentario que ha hecho, voy a ser un poquito infidente para pedirle un comentario sobre lo que acabamos de escuchar, sobre el tema de los peajes. ¿Cómo cree va a terminar la historia de los arbitrajes? Bueno, yo creo que lamentablemente los arbitrajes tenemos todas las de perder porque ha sido arbitrario desde el punto de vista del juicio internacional, digamos, ¿no? Y porque hay una serie de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen una serie de cláusulas que protegen lo que se llama la expropiación indirecta. Y la expropiación indirecta es precisamente esto, ¿no? No te quito la propiedad, pero te quito todos los ingresos que sustentan tu negocio. Claro, en la lógica del doctor Wilber Medina no había una confiscación porque precisamente no era un tema de propiedad. Yo le decía, pero hay un contrato que garantiza unos ingresos durante un tiempo. En los tratados de libre comercio eso se llama expropiación indirecta. No se llama confiscación, se llama expropiación indirecta. Pero está escrito en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, está escrito así en el Tratado de Libre Comercio del Perú con la Unión Europea, que son cláusulas que el Perú tiene que respetar, y yo creo que el arbitraje internacional probablemente, digamos, yo estoy prácticamente seguro que va a ser bien, quería preguntarle también, negativo, ¿no? Claro. Y como en otros casos, la gestión de Lima va a dejar al país y al Lima endeudado, ¿no? Porque no solo es esto, ¿no? Ha emitido una cantidad de bonos, o sea, se ha endeudado por una cantidad enorme que sabemos que va a dejar pues sin posibilidades a las propias próximas gestiones, ¿no? Rafael López Aliaga dice que no, que hay otras calificadoras que le ponen una nota excelente, W+, etc. Es que lo que pasa es que los calificadores califican bien a la Municipalidad de Lima por una razón bien sencilla. ¿Es razonable que el Estado peruano deje quebrar a la Municipalidad de Lima? Evidentemente, si la Municipalidad de Lima quebrara e incumpliera el cumplimiento con los bonistas, eso va a afectar. O sea, los inversionistas internacionales no van a diferenciar, quebró la Municipalidad de Lima, pero los bonos del Perú están fantásticos. Eso no va a suceder. Entonces, la Municipalidad de Lima tiene una especie de garantía implícita del Estado. Por eso es que tienen esa calificación. Pero si no tuvieran esa garantía implícita del Estado, que bueno, es imposible que lo tengan, no tendrían la calificación que tienen. Y es por eso que el Consejo Fiscal reiteradamente ha llamado la atención y ha dicho se está endeudando excesivamente. Y la cantidad que se ha endeudado la Municipalidad de Lima es una cantidad que no se le permite a ninguna otra municipalidad del país. Yo diría, si esto es bueno, si como dice el señor López Aliaga esto es bueno, ¿por qué no se lo permite a la municipalidad de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Chiclayo? Si endeudarse de esa manera es tan positivo, ¿por qué no propone que eso lo hagan todas las municipalidades del país? ¿Por qué esta medida es solo para la Municipalidad de Lima? ¿Por qué? Le hago la pregunta. Porque López Aliaga, los votos de Renovación Popular sustentaban a Dina Boluarte. Por eso es que el ministro de Economía de su momento sacó un decreto específico, especial para la Municipalidad de Lima. Que no dice Municipalidad de Lima, pero que dice condiciones que solo cumple la Municipalidad de Lima. O sea, ha mencionado no sé cómo el informe, decirte, ¿no? Claro. Es como si yo te dijera, de una ley, pero para una conductora de televisión cuyo nombre empieza con M y su apellido con H, y que su programa comienza a las 9 de la noche, ¿es cierto? En una radio que tiene tres letras. Estoy pensando quién podría ser. En ese momento. A ver, ¿quiénes se me ocurren? Bueno, pero ha mencionado el informe, este informe del Consejo Fiscal que ha sido contundente, porque la verdad trae mucha data y cuando uno revisa uno puede ver ley por ley el costo que supone, pero además la advertencia que hace sobre las iniciativas de gasto, ¿no? El costo fiscal que tendrían las leyes promulgadas por el Congreso de la República, también advierte el mismo informe que hay otras leyes que se están cocinando, ¿no? Que todavía están pendientes de discusión, pero que van en la misma ruta. Y lo que preocupa es que, entre otras cosas, avanzan, ¿no?, proyectos o avanzan anuncios de incrementos de sueldos en el aparato fiscal, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, magistrados que se aumentan el sueldo a más de 42,000 gracias a una ley del Congreso, ¿no? Más de 42,000 soles, aquí está el detalle, van a ganar, ¿no? Así lo ha determinado una resolución ya administrativa de la propia entidad, ¿no? Esto es gracias a una ley que se cita aquí, 32408, aprobada por el Congreso, promulgada por Dina Boluarte en julio de este año. Las remuneraciones del TC ya no serán fijadas por el Ejecutivo a través de un decreto supremo, sino que serían los mismos tribunos los que fijarían sus sueldos. ¿Puede hacer esto el Congreso de la República? No debiera.
porque en principio la Constitución dice, y en un artículo es muy claro, dice, los miembros del Congreso, los congresistas, no tienen iniciativa de gasto. Lo dice así, que no dice en algún caso podrían, quizás para el próximo año, no, dice no tienen iniciativa de gasto, pero evidentemente lo tienen. ¿Y claro, quién, porque, espérate, y lo más interesante esto, ¿y quién ha permitido de que los congresistas rompan esa disposición constitucional y sí dan una serie de leyes aumentando el gasto? El Tribunal Constitucional. Entonces, lamentablemente, el Tribunal Constitucional termina siendo cómplice del Congreso, permitiendo unas cosas que son inconstitucionales para exoneraciones tributarias de 20.000 millones de soles a la agricultura. Sí, claro, por supuesto. Es grave, de acuerdo al análisis que usted ha hecho, por lo menos, es grave, porque la norma establece que el Tribunal Constitucional no se rige por la ley del servicio civil, sino por el régimen laboral de la actividad privada. Bueno, hay ¿Cabe distintas, eso? Sí, hay distintas instituciones del Estado desde hace muchos años que se rigen por esa ley. Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo creo que no es lo mejor, pero existen antecedentes respecto digamos, a que esto podría instituciones del Estado tengan eso. ¿Ser el argumento legal para el Tribunal Constitucional? No, ¿Sirve? porque no, de ninguna manera. Porque otra cosa es el tema presupuestal. Una institución pública puede tener un régimen laboral distinto, pero la plata se paga con el presupuesto público. ¿Me explico? Toda la plata sale del presupuesto público y la disposición constitucional dice, congresistas, ustedes no pueden, por su propia iniciativa, aumentarle dinero al presupuesto público para nadie. Eso dice la Constitución. La Constitución. Pero para nadie. El TC deja la puerta abierta y al final el beneficiado es el TC. Así es. Sí. Porque, sí. a ver, ojo, sí. no son solo los 7 magistrados, que el sueldo ascendería a 42.717 soles, sino todos los trabajadores de la institución. No sé cuántos trabajadores tenga, pero, por ejemplo, a partir del próximo mes, el secretario del TC pasará de ganar 22.500 soles a 27.000. El sueldo del jefe del gabinete pasará de 17.500 a 21.000. También verán un aumento en sus boletas el secretario relator, el procurador público, el director general de administración, así como el TC no le va a dar la razón o no va a permitir esa ventanilla, ¿no? Bueno, a mí me parece que efectivamente un tema, digamos, grave. Hay dos temas graves, ¿no? Uno, la violación de la Constitución. Dos, que se permita que el Congreso una ley de esta manera. Y tres, que el Tribunal Constitucional termina decidiendo él mismo aumentarse a él mismo. Entonces, evidentemente, aquí hay una falta de regulación elemental, digamos, ¿no? No sé cómo decirte. Si yo me pudiera poner mi propio sueldo, bueno, me subiría varias veces mi sueldo. Pues, bueno, no solamente usted. No solamente usted. Claro, seríamos varios. Digamos, ¿no? Es como eso no existe pues en el mundo. Es lógico que haya alguien que regule ese tipo de cosas porque si no, esto termina siendo un descontrol. Y eso es lo que está terminando, porque al final esto lo que termina y lo que advierte el Consejo Fiscal, lo que se ha terminado es que, bueno, hemos tenido durante años unas leyes y tenemos una ley que establece un tope del déficit fiscal. Dice, el déficit fiscal no puede pasar más de 2,4% del PBI. Pero ya se violó el año pasado, se violó el año pasado, cambiaron la ley para que no se sobrepasaron y la volvieron a violar. Y entonces hay un tema, al final no solo son detalles, sino que suman en un descontrol. La iniciativa de la ministra de Economía, esto de la austeridad, este decreto pro austeridad, ¿puede poner freno o es básicamente un gesto? Mira, no sé si te recuerdas, pero el ministro Arista, cuando entró al cargo, que fue segundo ministro de Economía de Dina Boluarte, lanzó una iniciativa y la lanzó poco después de llegar al cargo, como en marzo, y habló de la austeridad y salió en los medios y se habló de la austeridad y no tuvo ningún efecto. En este momento estamos prácticamente a la mitad de noviembre, ya prácticamente todos los contratos en el Estado ya están hechos. ¿Me explico? Porque si tú en el Estado comienzas a hacer un proceso de contratar personal, ¿me explico? O cualquier tema presupuestal ahorita, en lo que terminas de hacer ese proceso, ya se te fue el tiempo. ¿Me explico? Ya ahorita todo el proceso de contratación, digamos, ya queda pues el último cachito, digamos, ¿no es cierto? Ya prácticamente todo ha sucedido, incluso lo que está a pagarse por diciembre, ¿me explico? O sea, los pagos de diciembre, ese personal ya está contratado, lo cual es lógico, ¿me explico?
porque las cosas se hacen con una cierta planificación. Me explico, si tú, Estado, quieres tener un servicio, me explico, quieres pagarle a alguien, necesitas hacer un viaje por tu función pública, bueno, es obvio que si lo vas a hacer en diciembre ya lo tienes que haber planificado, comprado, etcétera. Si compras a último momento, los pasajes te salen mucho más caros, ¿no? Es razonable que esto ya haya sido decidido, ¿no? Entonces, sacar un decreto a estas alturas, la verdad es que su efecto va a ser absolutamente ínfimo, digamos, ¿no? A mí me parece que es un saludo a la bandera. Y el hecho de que, luego de que se habla austeridad, se aumentan los sueldos al Tribunal Constitucional, se aumentan los sueldos a los embajadores, se aumentan los sueldos, y entonces suena... Se lo había aumentado ya la presidenta. Suena totalmente incongruente, me explico. Es como... Pero se refiere, ¿qué claro, quiere? ¿qué puede hacer la ministra Miralles? ¿Puede hacer algo? ¿Debería hacer algo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que uno dice, bueno, es un ministro de Economía de transición. Sí, pero dejar la casa ordenada en términos fiscales es una responsabilidad. Bueno, lo dijo. Me parece que en el marco de CADE lo ha ¿no? dicho. Sí. No, o sea, debiera dejar la casa ordenada en términos fiscales. Como digo, hay una ley ya que establece un tope del déficit fiscal. ¿Me explico? Y que, bueno, debería cumplirse este año. Claro, a estas alturas del año cumplirlo ya es un poco difícil, me explico, ya cuando queda un mes y medio, es como que ya casi todo está jugado. Hablo que la advertencia del Consejo va mucho más allá. Es decir, habla de un compromiso de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque los gastos que se están incorporando, muchos van a ser permanentes. Uno no puede bajarle el sueldo a los funcionarios. Elevados se quedan porque se convierten en derechos adquiridos. Claro, y se ha exonerado de impuestos a la agroexportación por 10 años. A eso voy. Eso debería revertirse, por ejemplo, ¿no? Eso puede ¿no? ser una de las acciones que emprenda la ministra Miralles. ¿Podría ella cómo? Presentando un proyecto de ley al Congreso. Para derogar esa exoneración. Por supuesto. El Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley y dice esto se deroga, ¿no? Como otras medidas de exoneraciones que no tienen justificación real y que en realidad están dando beneficios a gente que tiene mucha plata y que no lo necesita. Bueno, va a ser un tema sin duda que tendrá que discutirse en la agenda. Es decir, yo siento, y me imagino que muchos que nos están viendo también, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos algunos años, que se ha perdido un poco la memoria de lo que fue el mal manejo de las finanzas en su momento y que este país atravesó una crisis traumática. Terrible. Terrible. Entre el 88 y el 92, hiperinflación, ya nos olvidamos de la palabra. Ya nos olvidamos de la palabra, Traumática. ya nos olvidamos de que amanecíamos. ¿Cómo olvidar cuando uno amanecía y tenía el azúcar un precio, pero por la noche el precio había cambiado? Y hubo unos paquetazos que unos precios subían al día siguiente y costaba el cuádruple. Y luego la restricción de los productos también, el problema del desabastecimiento. Lo que sucede es que pareciera que eso ya es parte de una historia enterrada. Pero la amenaza, en realidad, de la economía es muy frágil. La inestabilidad política, ya podemos considerarnos bendecidos por Dios, porque la inestabilidad política, digamos, no ha impactado tanto porque tenemos viento a favor, el precio de los metales, en fin. Pero esto también va a ser temporal. No, claro, efectivamente. Si quieren un tema pues, que ha señalado el Consejo Fiscal o señalan todos los analistas económicos, es que estamos en esta situación de déficit fiscal con problemas de cumplir la meta, en una situación en que el precio del cobre y el oro están por las nubes, ¿me explico? Una expectativa mucho más allá de lo que pensaba y eso genera ingresos para la caja fiscal. Sí. Yo creo que esos deberían ser más, incluso se debe plantear un impuesto a las sobreganancias mineras ahorita que tienen tantas ganancias, pero ya el Estado está teniendo una recaudación ¿Como ocurrió durante el gobierno de Humala? Sobre todo durante el gobierno de Alan García, ¿no? El periodo de altos precios de los minerales en el Perú fue entre el 2004 y el 2013, minera, me parece que eso fue una propuesta. Claro, efectivamente, Humala aplicó una parte del impuesto. Cuando el precio del cobre estaba pues en 3, digamos, ¿no? Ahorita está en 5, digamos, ¿no? Amerita, y sabemos por un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional, que se hizo cuando yo era ministro, de que existe un espacio para poder aumentar la contribución minera sin perder competitividad.
Y luego de que se hizo ese estudio, Chile aumentó su carga tributaria a la minería, Colombia aumentó su carga tributaria a la minería, la República Democrática del Congo aumentó su carga tributaria a la minería. Pero un Estado... Porque es lógico, porque el precio está por los cielos, ¿te das cuenta? Entonces la gente está ganando un montón de plata. Correcto, pero me ponía a pensar en la situación ahora y del problema de la minería ilegal que el Estado no está finalmente garantizando. Estamos viendo lo que ocurre en Patadas, ¿no? En fin, hay otros problemas. Ahí lo que hay es una tremenda evasión. Se calcula que, si no me equivoco, son $5.000 millones de oro, que no se sabe, no sé si saben, ¿no? Cuando tú ves las cifras de exportación de oro y lo comparas con las cifras registradas de producción de oro, hay un hueco, digamos, ¿cierto? Hay unos $5.000 millones exportados que no se sabe de dónde salieron. Que quiere decir que no están pagando impuestos. O sea, esa informalidad, ilegalidad, también es una estafa al Estado. No sé si me explico, sí, ¿no? Por sí, si acaso, sí. ¿no? Antes de terminar, antes de que el tiempo nos gane, quería pedirle una palabra sobre, no sé si ha escuchado al señor Rafael López Aliaga en el marco del CADE y los anuncios que se han hecho. Ha publicado también ya un resumen del plan de gobierno. Esto de que Petroperú empiece a ser gestionada por los trabajadores, ¿es una salida para la empresa? No creo, la verdad. Yo soy de izquierda y siempre he querido a favor de los trabajadores. ¿Por qué cree que está sentado aquí con nosotros? Y siempre he estado a favor de que los trabajadores tengan una mayor participación en la gestión de la empresa. Por eso venía la pregunta. Pero esta es una empresa que es una empresa bastante compleja, ¿me explico? Que en realidad me parece que requiere un directorio mucho más profesional y estable y una gerencia mucho más profesional y estable. Uno de los grandes problemas es que tenemos es que realmente el sistema institucional, ¿no? Es como cambia y eso no es bueno, y creo que hace falta un esquema en el cual el directorio esté compuesto por gente que tenga más tiempo en el cargo, que esté muy calificada, con un criterio muy meritocrático, que la gerencia también sea seleccionada de una manera muy profesional, que se quede por varios años. ¿Me explico? Es que los trabajadores ya tienen una participación en el directorio. ¿Eh? Los trabajadores de Petroperú tienen un miembro del directorio. Está bien, digamos, ¿no es cierto? A mí no me parece mal, digamos, ¿no? Pero me parece que entregárselo a los trabajadores no me parece a mí que sea lo más sensato. Ahora, nuevamente, yo que soy de izquierda, digo otra propuesta de López Aliaga que decía como, vamos a hacer una empresa pública para hacer carros con el litio de Puno. La verdad es que es una demagogia, no sé, idiota. No sé si me explico, uno diría, claro, yo no estoy en contra de demonizar las empresas públicas, pero hacer una empresa de carros pública en el Perú, ¿qué país en el mundo tiene hoy una empresa pública de carros? ¿Cuántos países latinoamericanos han avanzado a tener una empresa pública de carros en base al litio, tener una empresa de carros en base al litio? ¡Ninguno! Hoy nadie tiene eso. ¿Me explico? Entonces yo creo que el Estado sí tiene una función en la economía, por supuesto, pero digamos, no hablemos idioteces, por el amor de Dios. ¿Cuál es el argumento detrás de que eso usted ha dicho? O sea, hacer una empresa de carros, una empresa automotriz es una empresa bastante compleja. Un carro tiene decenas de miles de piezas. En Latinoamérica, ningún país tiene, ni público ni privado, una empresa nacional de carros. Los países que tienen empresas de carros, que son algunos, tienen empresas extranjeras de carros. A mí sí me parece interesante que ojalá algún día Latinoamérica tenga una empresa nacional de carros, pero una empresa nacional de carros ya no son empresas públicas de carros. ¿Me explico? Son empresas privadas de carros. Entonces, nadie en Latinoamérica, ni México ni Brasil, que tiene economías 10 veces mayores que la nuestra, ¿no es cierto? Que tienen avances industriales 10 veces mayor que el nuestro. Nadie se plantea una empresa pública de carros, ¿me explico? Y nosotros que ni siquiera tenemos una media empresa privada de carros, vamos a crear una empresa pública de carros. Y dos, y es porque, dice López Aliaga, porque tenemos litio. El litio todavía está en exploración geológica, ni siquiera está en proyecto. De acuerdo. Ni siquiera hay un proyecto. No sé si me explico, o sea, ni siquiera está en papel, ni siquiera se sabe cómo se sacaría ese litio, ni cuánto se necesita invertir para el litio, en base al litio que ni siquiera sabemos cuánto ni se secará cuando vas a hacer un carro. Bien, hablaremos más adelante de esa propuesta también más a fondo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Pedro, muy amable. Muchas gracias. Si me permites un minuto, por yo favor. soy de izquierda y respaldo al candidato Vicente Lanoca. Soy de mi partido, que es el Nuevo Perú, estamos en la Alianza Venceremos. Pero no estamos en la franja todavía. Todavía no estamos en la franja, pero te robo 10 segundos. Bueno, gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Para continuar con el programa vamos a hablar con Pedro Yaranga, experto